¿Qué tal? Bienvenidos a The Girls Vlog. Hola, el día de hoy les traigo el repaso de la materia de Historia Universal. Es una materia más o menos de la misma extensión que Biología, es por eso que van a salir aproximadamente 3 repasos de 15 minutos cada uno. Bien, antes de empezar me gustaría comenzar diciéndoles los materiales que van a necesitar para estudiar esta materia de Historia Universal. Bien, pero también antes que nada, pues suscríbanse a este canal, denle like a este video porque suscribiéndose y activando la campanita van a ustedes a tener todos los repasos al alcance de su mano y también pues les va a avisar cada vez que yo suba un nuevo video. Así que pues sin más vamos a empezar con los materiales. Bien, el primer material que van a necesitar es la guía de estudio para ingresar al bachillerato, que la pueden ver aquí. Es la guía gruesa, que muchos le llaman, ¿no? Y es donde vienen los temas más importantes y pues con la cual nos vamos a estar guiando en este repaso. También tenemos el cuaderno de reactivos, que también es importante porque viene de todas las materias, ahora sí que preguntas. Y pues igual es importante para poner en práctica los conocimientos de la guía de estudio para ingresar al bachillerato. Después tenemos esta que es la guía de tareas. Dice guía para el examen, pero pues viene como dividido en tareas, como pueden ver aquí. Y al final tienes que rellenar los alvéolos como si fuera un examen real. Y únicamente por tarea vienen 5 preguntas. Y también, como les digo, viene de todas las materias. Y por último, que es habilidad lectora simplificada, es para que ustedes puedan revisar más o menos cómo es la redacción de las preguntas dentro del examen, para que ustedes puedan comprenderlas de la mejor manera y obviamente no se les vaya a hacer confusa o un poco rara la pregunta. Y para eso es este material. Pero los más importantes son los que ya acabo de mencionar y el más importante de todos pues es la guía de estudio para ingresar al bachillerato. Y sin más, vamos a empezar con nuestro repaso de la materia de Historia Universal. Bien, nuestro bloque 1 se llama de principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII. Tenemos 3 fechas importantes en este periodo. La primera es 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, Constantinopla, e inicio del Renacimiento. 1492, con los viajes de Cristóbal Colón se suscita el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y por último, la tercera fecha, 1517, inicia la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero. Bien, vamos a dar un pequeño contexto acerca del Renacimiento. El Renacimiento fue el florecimiento del humanismo, el arte y la ciencia, así como del poder hegemónico de la clase burguesa, que fue la clase social más importante de este periodo. Y surgió un nuevo modo de producción llamado capitalismo. Muy bien. Tenemos aquí algunas figuras representativas del Renacimiento. Son Miguel Ángel, Rafael y Leonardo da Vinci. Quizá el más importante pues es Leonardo da Vinci porque todo el mundo lo recuerda. Y por ejemplo, Miguel Ángel fue uno de los que participó en la decoración al fresco de la Capilla Sixtina, la escultura de la Piedad. Y Leonardo da Vinci pues fue el autor de la Gioconda, es decir, la Mona Lisa y la Última Cena. Por último, aquí hay otro personaje importante llamado Johannes Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta. También pues surgió una competencia colonial entre España y Portugal. Ahora platiquemos un poco más sobre la Reforma Protestante. Esta reforma dividió a los países en católicos y protestantes. Los países católicos fomentaron la contrarreforma religiosa. Recordemos que esta reforma protestante comenzó con Martín Lutero. Ahora, Cristóbal Colón descubrió América y dicho acontecimiento se inició con una etapa de expansión europea sobre el Nuevo Mundo, como le llamaban al continente americano. Esos descubrimientos geográficos, así como la contrarreforma religiosa del siglo XVI, favorecieron a un paulatino fortalecimiento de la monarquía absoluta de España. ¿Sí? Porque recordemos que Cristóbal Colón era genovés, es decir, pues español, podría decirse. Ahora,
Durante el reinado de la dinastía Habsburgo, pues fue cuando se llevó a cabo este fortalecimiento. Vamos a hablar acerca del Tratado de Tordesillas, que fue en 1494. En este tratado, pues la participación de las zonas de expansión y navegación entre Castilla y Portugal fue acordada. La división quedó de la siguiente manera: la occidental era para Castilla y la oriental para Portugal. España fue la metrópoli pues más poderosa que colonizó el Nuevo Mundo. Ya después llegaron los portugueses, ingleses a colonizar también, pero en este periodo las más poderosas fueron España. Bueno, lo principal que buscaban encontrar en el continente americano pues era los metales preciosos, nuevas tierras para el comercio y agricultura, y pues también uno de sus objetivos era evangelizar a los pueblos del Nuevo Mundo, porque pues era gente obviamente que nunca se habían topado con ellos, y fue un cambio muy drástico e incluso dañino para los pueblos originarios. El bloque 2 es de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, ¿sí? Aquí hay también algunas fechas importantes que cabe resaltar. Tenemos la fecha de 1756, que fue la Guerra de los 7 Años entre Inglaterra y Francia por el dominio territorial en la región del Mississippi, y este fue un antecedente para la independencia de las 13 colonias. En 1776, Thomas Jefferson pues redacta el Acta de Independencia y se da origen a los Estados Unidos de América. En 1789 fue la Revolución Francesa. En 1799, Napoleón Bonaparte impone el consulado mediante un golpe de estado en Francia. En 1804, Napoleón Bonaparte se proclama emperador francés. En 1823, James Monroe pues anuncia lo siguiente: América para los americanos, dando origen a la doctrina Monroe. Y por último, en 1861, Abraham Lincoln decreta la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, además de que estalla la Guerra de Secesión. Vamos a ver la definición de ilustración o iluminismo. Este es otro periodo que se llevó a cabo gracias al Renacimiento. Floreció el pensamiento racionalista y liberal en Europa. También se le llamó el siglo de las luces, y bueno, las ciencias, las artes y la cultura en general se vieron muy impulsadas. Incluso pues fueron opuestas a la tradición política absolutista y a los dogmas religiosos de la Iglesia. Incluso se vio una sociedad liberal burguesa pues de manera mucho más objetiva, y se pudo lograr incluso una parte de ello. También se decretaron los 3 derechos universales del ser humano, los cuales son libertad, igualdad y justicia. Vamos a ver otro documento muy importante, el cual ya es llamado la Enciclopedia. En él se compilaron las ideas ilustradas del siglo XVIII. Sí, fue como el libro de la Ilustración o el libro del Iluminismo. De él surgieron también 28 volúmenes. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un poco acerca del absolutismo europeo y la reorganización administrativa de los imperios. Lo determinó un creciente fortalecimiento del poder real. La monarquía absolutista se consolidó principalmente en Francia, Inglaterra, España, Portugal y Austria. Y bueno, aparte de otros reinos de Europa Occidental, pero esos fueron los países más importantes. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste este tipo de régimen? Bueno, algunas de sus características son un régimen familiar y hereditario por sucesión. Todos los poderes del Estado son depositados en la corona. Justificación de la autoridad real en un derecho divino. Un sistema político que no exige a la autoridad real la rendición de cuentas. Presencia de una aristocracia cortesana costosa e improductiva. Consolidación de la autoridad mediante tropas y mercenarios. Mercantilismo y prácticas de unificación del mercado para proteger el comercio. Grave falta de libertades y derechos civiles frente a los privilegios reales. Por eso el absolutismo nunca funcionó como una manera justa para todos. O sea, porque si nos damos cuenta en la última característica, pues siempre hubo muchas injusticias, ya que los privilegios eran para la familia real y el pueblo, que eran generalmente campesinos y trabajadores, pues se terminaban llevando las manos vacías. Y aparte, pues con su trabajo se alimentaba a los privilegiados. Otro aspecto importante fue el despotismo ilustrado, que se distinguió por la difusión de las artes, la cultura, la ciencia y por un poder centralizado. Vamos a ver algunas de las aportaciones
de este tipo de reinados o de este tipo de regímenes, tenemos el ejemplo del Sacro Imperio Romano Germánico, conformado por más de 300 estados independientes. De ellos sobresalían Austria y Prusia, que se disputaban el poder político. Durante el reinado de Federico II, Prusia adquirió gran poder militar y económico. Además de que, por ejemplo, en el caso de la dinastía Románov se promovieron importantes transformaciones políticas y económicas, y el zar Pedro I impulsó el desarrollo económico y fortalecimiento del ejército y la armada. Catalina II aplicó una agresiva política expansionista que extendió el dominio ruso. Esta reina fue una de las más temidas, si se pudiera decir, porque fue muy expansionista, tenía mucha ambición por expandirse, y esa fue una de las razones por las cuales en la actualidad Rusia es un país tan extenso. Ahora, recordemos que el Acta de Independencia de los Estados Unidos de América fue redactada por Thomas Jefferson para defender los derechos naturales fundamentales del hombre, como la vida, la libertad y la felicidad, y anteponer sobre todo la soberanía del pueblo. Después sobrevino la Guerra de los 7 Años, que trajo ruina económica y generalización de la pobreza. ¿A qué se refiere el tercer estado, es decir, el llano? Bueno, este está conformado por los campesinos, trabajadores, artesanos y comerciales. Y también tenemos el primer estado, que es el clero, y el segundo estado, que es la aristocracia cortesana y feudal. Sí, era como una pirámide. En la parte de arriba, el primer estado, el segundo estado en medio y el tercer estado, el campesinado y todos ellos, pues ahí hasta abajo. ¿Qué fue la época del terror? Esta se llevó a cabo en 1794 por Robespierre, que obviamente pues fue literalmente una época del terror, porque este señor pues trataba de asesinar a cualquiera que no siguiera sus reglas, y afortunadamente pues ya después fue asesinado ya y condenado a muerte, y se acabó esta época del terror. Después se llevó a cabo el Directorio de 1795 a 1799. Este significó una nueva constitución. La revolución, recordemos que dejó como resultados la igualdad civil, la administración de las finanzas, la educación en manos del Estado, el desarrollo del comercio y la prosperidad industrial, entre otros. Entonces se originó la burguesía empresarial oligárquica. Vamos a pasar a lo siguiente, que tiene que ver con la revolución industrial. Bien, la revolución industrial implicó pues el desarrollo del modelo capitalista, que implicaba la explotación de obreros y la producción fabril. Bien, dentro de este periodo de revolución industrial pues se modernizó absolutamente todo: electrónica, cibernética, robótica y telecomunicaciones durante el siglo XX. O sea que la revolución industrial favoreció a que en el siglo XX estuviera todo mucho más moderno. La industrialización también representó el enfrentamiento de dos sistemas opuestos entre sí, el capitalismo y el socialismo. Más adelante vamos a ver las características de cada una, pero pues es importante por lo menos reconocerlos ahora. Acabamos de mencionar que muchas de las ciudades, gracias a la revolución industrial, pues se modernizaron y hubo mayor disponibilidad de alimentos. Sin embargo, no para todos fue igual. Incluso había muchas zonas que colindaban con otras que pues no tenían como los mismos recursos, y las anteriores pues estaban como muy modernas. Incluso en algunas ni siquiera había alumbrado público y había falta de agua también, y eso fue pues gracias a que no fue igual, todo no fue justo. Es por eso que pues gracias a las largas jornadas de trabajo y condiciones precarias, insalubres, sin servicios básicos y con problemas de salud, pues la calidad de vida de los obreros disminuyó considerablemente. El modo de producción capitalista se consolidó mediante la producción fabril, que ya mencionaba anteriormente, y el auge de potencias industrializadas. Vamos a ver algunos tipos de capitalismo. Les voy a dejar aquí la tablita. Tenemos el capitalismo mercantilista, que está basado en la acumulación de metales preciosos, principalmente oro y plata, y en el control económico estatal. El capitalismo industrial, pues es la consecuencia de la revolución industrial, que se prolongó hasta la depresión económica y se identificó con el lema "dejen hacer". En esta etapa también se ubica el imperialismo. Y
Y por último tenemos el capitalismo contemporáneo, que se ha desarrollado en distintos momentos hasta la globalización actual. La división de trabajo llevó a la especialización en algún proceso o momento productivo, además del individualismo. Es decir, como había tanto trabajo, hubo ciertas personas que se tuvieron que especializar en algo específicamente y así formar un equipo, y así varios equipos especializados en diferentes cosas. Y también de ahí, como mencionaba, surgió el individualismo.